Bienvenidos a Audiobook, donde encontrarás solo audiolibros, algunos de superación personal, otros de autoayuda y muchos otros excelentes audiolibros que te podrán servir en el día a día de tu vida. En esta ocasión te traigo el capítulo 3 del libro escrito por Nick Vujicic, Una vida sin límites. Este audiolibro es narrado por Mac. Los anteriores y siguientes capítulos los encontrarás en la descripción de este capítulo. Capítulo 3. Confianza total en el corazón. A la fe se le define en la Biblia como la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que no se puede ver. Ni tú ni yo podríamos vivir sin fe, sin depositar nuestra confianza en algo de lo que no tenemos prueba. Con frecuencia hablamos de la fe en términos de creencias religiosas, pero hay muchos otros tipos de fe que son parte de lo cotidiano. Como cristiano, yo vivo según mi fe en Dios. A pesar de que no puedo verlo ni tocarlo, en mi corazón sé que Él existe y pongo mi futuro en sus manos. No sé lo que depara el futuro, pero como creo en Él, sé quién está a cargo. Esa es una forma de fe y yo tengo fe en muchas áreas de mi vida. Acepto que hay ciertos elementos que no puedo ver, tocar o sentir, pero creo en ellos de cualquier forma. Confío en que existe el oxígeno y confío en que la ciencia está en lo correcto al decir que lo necesitamos para sobrevivir. No puedo ver, tocar ni sentir el oxígeno, solo sé que existe porque yo estoy aquí. Si estoy aquí, vivo, entonces debo estar respirando oxígeno para vivir, ¿no es verdad? Así como necesitamos del oxígeno para vivir, también debemos confiar en ciertas realidades invisibles. ¿Por qué? Porque todos enfrentamos dificultades. Tú las tienes y yo las tengo. Hay momentos en la vida en que no encontramos el camino para salir, pero es justo ahí en donde aparece la fe. Hace poco recibí un correo electrónico de una mujer que se llama Katie. A ella la despidieron de su trabajo por sus problemas de salud, los cuales incluían cerca de 20 cirugías. Cuando nació, le faltaba el fémur de una pierna, la cual se le amputó cuando apenas gateaba. Ahora que está en sus 30 y casada, Katie me dijo que a menudo se enfrentaba a la pregunta ¿por qué? Tras ver uno de mis videos, Katie descubrió que a veces no podemos saber por qué a mí. Lo único que podemos hacer es confiar en que el plan que Dios tiene para nosotros será revelado a su tiempo. Hasta ese momento, debemos guiarnos por la fe. Te agradezco con todo mi corazón y ahora creo que yo como tú, fui elegida por Dios, me escribió. Espero tener algún día el honor de conocerte en persona para envolverte con mis brazos, para abrazarte y agradecerte por ayudarme a abrir los ojos a la luz. Katie pudo encontrar la fortaleza y esperanza, solo hasta que decidió confiar en lo que no podía ver o entender. Así funciona la fe precisamente. Encontrarás desafíos que al principio parecerán infranqueables, pero mientras esperas la solución, tal vez lo único con lo que contarás será la fe. A veces, con tan solo confiar en que encontrarás la respuesta, hallarás el camino a través de esos oscuros momentos. Es por ello que digo que la fe puede ser un acrónimo. Fe, en inglés, se dice faith, y a cada letra le he asignado una palabra, full assurance in the heart, confianza total en el corazón. Tal vez yo no pueda presentar evidencia de todo en lo que creo, pero siento confianza en mi corazón y creo que estoy mucho más cerca de la fe de lo que estaría si viviera sumido en la desesperanza. Cuando año con año hablo ante miles de niños en escuelas, con frecuencia exploro la idea de que podemos confiar en lo que no vemos. A veces los más pequeñitos se asustan un poco al verme. No sé por qué, si por lo general somos del mismo tamaño, pero yo les digo que soy un poco pequeño para mi edad. Bromeo con ellos hasta que se sienten cómodos con mi presencia. He descubierto que cuando ya se han acostumbrado a mi falta de extremidades, comienzan a interesarse en mi pie. Noté que lo observan o lo señalan, así que lo saludo y hago alguna broma sobre mi piernita de pollo. Siempre se ríen con eso porque la descripción es bastante acertada. Mi hermana Michelle tiene 6 años menos que yo y fue la primera en hacer esa observación. Michelle, mi hermano Aarón, mis padres y yo, realizábamos largos viajes muy a menudo. Mis hermanos y yo íbamos empacados en el asiento trasero. Al igual que a todos los padres a los nuestros, no les gustaba detenerse durante el camino, por lo que cuando sentíamos hambre, se los hacíamos saber de inmediato. Cuando nos estábamos muriendo de hambre, nos poníamos un poco locos y fingíamos comernos unos a los otros. En uno de los viajes Michelle anunció sus intenciones de masticar mi piecito porque parece una pierna de pollo.
Nos reímos cuando lo dijo, pero después olvidé la descripción. Varios años después, Michelle trajo un perrito a la casa. Cada vez que me sentaba, el perrito trataba de morder mi pie. Yo lo ahuyentaba, pero él siempre regresaba. ¿Lo ves? Es que también al perrito le parece que es una pierna de pollo, dijo Michelle. Me encantó. Desde entonces, siempre he contado esa historia en mis pláticas con niños. Después de mostrarles mi pie, les pregunto si creen que solo tengo uno. Es una pregunta que siempre los confunde, porque aunque solo ven un pie, sería lógico que tuviera dos. La mayoría de los niños se dejan llevar por lo que ven y me dicen que piensan que solo tengo uno. En ese momento les presento a Junior, mi pie derecho que es aún más pequeño. Por lo general mantengo a Junior oculto, y sorprende a los niños cuando lo saco y lo agito. Ellos se espantan y gritan. Es divertido porque los niños son muy francos y admiten el hecho de que tienen que ver para creer. Luego los invito, así como lo estoy haciendo ahora contigo, a que se animen a creer que hay posibilidades para sus vidas. La clave para seguir adelante, aún en tiempos difíciles, reside en permitir que la guía para la visión de tu vida no sea lo que puedes ver, sino lo que puedes imaginar. A eso le llaman tener fe. Confía en el vuelo. Mi imaginación vuela a través de los ojos de Dios. Yo confío en Él, y en mi corazón, tengo absoluta certidumbre de que incluso sin brazos ni piernas, puedo construir una vida maravillosa. De la misma forma, tú deberías sentir que todo está a tu alcance. Debes tener fe en que si haces todo lo posible alcanzarás tus sueños, y tus esfuerzos se verán recompensados. A veces la fe tiene que ser puesta a prueba, antes de que el trabajo duro reciba recompensas. Durante una gira en Colombia, en Sudamérica, en 2009, recibí un recordatorio de cómo funcionan las cosas. En 10 días tenía que hablar en 9 ciudades, así que, con tantos kilómetros que recorrer en tan poco tiempo, el organizador de la gira contrató un pequeño avión para llevarnos a todas las ciudades. En el avión viajaban 8 personas, incluyendo los 2 pilotos. Ambos se llamaban Miguel y ninguno hablaba bien inglés. En uno de los vuelos, todos los que estábamos en la cabina de pasajeros nos sorprendimos cuando escuchamos instrucciones desde la computadora del avión. Era una alerta automática que decía, eleve el vuelo, eleve el vuelo. Pero la alerta estaba en inglés. La voz de la computadora describía con urgencia nuestro rápido descenso. 600 pies, 500 pies, 400 pies. Intercaladas entre los reportes, se podían escuchar las instrucciones que indicaban a los pilotos. ¡Eleve el vuelo! ¡Eleve el vuelo! Nadie perdió la calma, pero el ambiente en la cabina de pasajeros se tornó bastante tenso. Le pregunté a mi cuidador si creía que debíamos traducir, del inglés al español, las advertencias de la computadora del avión, para que los capitanes Miguel 1 y Miguel 2 las comprendieran. ¿En verdad crees que no saben que estamos descendiendo? Yo no sabía qué pensar, pero, ya que a nadie más le parecía que fuera un problema, seguí la corriente y traté de no alarmarme. Para mi alivio, aterrizamos poco tiempo después, y más tarde, cuando uno de nuestros traductores les mencionó el momento de pánico a nuestros pilotos, se rieron bastante. Sabíamos lo que estaba diciendo la computadora, solo que siempre lo ignoramos cuando vamos a aterrizar, dijo Miguel 2 con ayuda del intérprete. Deberías tener más fe en tus pilotos, Nick. Está bien, lo admito. Por un minuto dudé de los Migueles voladores, pero la mayoría del tiempo me mantengo tranquilo porque sé que Dios me cuida. Te voy a dar una pista de cuán grande es la fuerza de mi confianza. En el closet guardo un par de zapatos. En verdad creo que existe la posibilidad de que algún día pueda usarlos y caminar con ellos. Podría suceder o podría no suceder, pero creo que la posibilidad está ahí. Si tú te puedes imaginar un futuro mejor, entonces puedes creer en él. Y si puedes creer en él, puedes lograrlo. Visión ilimitada. Cuando pasé por aquel periodo de depresión a los 10 años, no sufría de ninguna enfermedad. No tenía ni brazos ni pies, pero tenía todo lo que requería para vivir la plena vida que hoy tengo, excepto por algo. En ese tiempo solo confiaba en lo que podía ver. Estaba enfocado en mis limitaciones y no en mis posibilidades. Todos tenemos limitaciones. Yo nunca llegaré a ser una estrella de la NBA, pero eso no importa porque puedo inspirar a otras personas a que se conviertan en las estrellas de su propia vida. Nunca debes vivir sujeto a lo que no tienes.
Debes vivir como si pudieras hacer cualquier cosa que has soñado. Incluso cuando tienes un revés o sufres una tragedia, hay un beneficio totalmente inesperado e imposible. Tal vez no suceda en ese momento. Tal vez te preguntarás qué será eso bueno que proviene de una tragedia. Pero debes confiar en que todo pasa para bien. Incluso las tragedias se pueden convertir en triunfos. Visión ilimitada. Cuando pasé por aquel periodo de depresión a los 10 años, no sufría de ninguna enfermedad. No tenía ni brazos ni pies, pero tenía todo lo que requería para vivir la plena vida que hoy tengo, excepto por algo. En ese tiempo solo confiaba en lo que podía ver, estaba enfocado en mis limitaciones y no en mis posibilidades. Todos tenemos limitaciones. Yo nunca llegaré a ser una estrella de la NBA, pero eso no importa porque puedo inspirar a otras personas a que se conviertan en las estrellas de su propia vida. Nunca debes vivir sujeto a lo que no tienes. Debes vivir como si pudieras hacer cualquier cosa que has soñado. Incluso cuando tienes un revés o sufres una tragedia, hay un beneficio totalmente inesperado e imposible. Tal vez no suceda en ese momento. Tal vez te preguntarás qué será eso bueno que proviene de una tragedia. Pero debes confiar en que todo pasa para bien. Incluso las tragedias se pueden convertir en triunfos. Viajando en las olas. Cada vez que la vida te salte encima y muerda tus planes y sueños, recuerda la admirable fe de esta chica. Te sucederá. De vez en cuando a todos nos golpean las olas de forma inesperada. Lo más probable es que tu problema no sea un tiburón, pero, sin importar lo que te noquee, piensa en esta jovencita que no solo sobrevivió al ataque de uno de los depredadores más feroces de la naturaleza, también se repuso y regresó con más determinación que nunca para tener una vida increíble. Bethany me inspiró tanto que le pedí que me ayudara a intentar algo que siempre había querido hacer. ¿Me podría enseñar a surfear? Para mi sorpresa, de inmediato ofreció llevarme a la playa Waikiki. Me emocionaba mucho pensar que aprendería a surfear en el histórico lugar en donde los reyes y reinas hawaianos surcaron las olas por primera vez. Estaba muy nervioso. Mientras Bethany enceraba una tabla para mí, me presentó a las estrellas del surfeo, Tony Moniz y Lance Ocano. Ellos nos iban a acompañar en el agua. Como ya lo mencioné, si dudas de tu capacidad para lograr tus objetivos en la vida, confía en la gente que está dispuesta a echarte una mano y a guiarte. Eso fue exactamente lo que hice para llegar a esta meta. No pude haber tenido mejores compañeros de surfeo. Lo primero que hicieron fue ayudarme a practicar sobre el pasto con la tabla. Se turnaron para subir a la tabla conmigo, para darme instrucciones y para animarme. Mientras nos introducíamos en las olas marinas, de repente pensé que entre los dos solo teníamos 3 extremidades, y todas eran de Bethany. Me encantaba la idea de ser un surfista y un nadador competente. No le tengo miedo al agua, pero no estaba seguro de mantenerme sobre la tabla en las olas, incluso con la ayuda de un experto. En uno de los intentos realicé un giro de 360 grados con un instructor cerca de mí. En otro intento salí volando de mi tabla y caí en la de Bethany mientras surfeábamos. Llegó el momento en que quise intentarlo por mí mismo. No pude evitarlo. Soy un exagerado. Al final, todos estuvieron de acuerdo en que estaba listo para surfear solo. Para ayudarme a subir solo a la ola en cuanto la atrapara, crearon una pequeña plataforma con unas toallas dobladas que pegaron al frente de la tabla con cinta aislante. Yo confiaba en que esa plataforma me ayudaría a mantenerme arriba. Luego, cuando logré cierta velocidad en las olas, pude balancear mis hombros hacia las tablas y adquirir altura para mantenerme erguido. En donde hay voluntad y una ola, hay un camino. Ese día se iba a realizar una competencia de surf en Waikiki, por lo que se comenzó a reunir mucha gente que nos observaba. A pesar de que eso me puso nervioso, tenía bastantes consejos de mis asesores. ¿De verdad vas a tratar de hacer esto en el agua, amigo? Amigo, de verdad no sé cómo puedes mantener el equilibrio sin brazos ni piernas. Puedes nadar, hermano. Puedes nadar más rápido que un tiburón, amigo. Comencé a sentirme mejor en cuanto estuvimos en el agua. De hecho, me sentí inmensamente mejor. Soy muy optimista, y por lo mismo, flotar y nadar nunca ha sido un problema. También tiendo a desviarme, por lo que nunca sé en dónde voy a acabar.
Podía visualizarme flotando hasta Australia y dándome un remojón en el jardín de mis padres. Era un día hermoso. Bethany estaba a mi lado en el agua dando ánimo, pero cada vez que intentaba atrapar una ola y erguirme, me caía de la tabla. Lo intenté 6 veces, y las 6 quedé hecho polvo. No podía rendirme. Había demasiada gente observando, demasiadas cámaras encendidas. No me iban a mostrar en YouTube como un tipo discapacitado que no podía aferrarse a una tabla con sus 2 dedos. Cuando niño, pasé mucho tiempo andando en patineta, por lo que cada vez me sentía más cómodo con el surf. Al 7º intento pude atrapar una gran ola y levantarme. Fue sensacional y no me molesta confesar que grité como colegiala mientras estaba sobre la tabla llegando cerca a la playa. Todos los que observaban desde ahí aplaudieron y silbaron. Yo estaba vuelto loco. Lo sé porque todos me lo dijeron. Amigo, estás loco. Pasamos las 2 horas siguientes atrapando olas, una tras otra. Hicimos casi 20 paseos. Debido a la competencia, había varios fotógrafos en la playa, así que fui el primer surfista novato que apareció en la revista Surfer. Después, me sequé tras un maravilloso día en el agua. Más tarde, en una entrevista, Lance Ocano hizo una observación muy interesante. He estado en esta playa toda mi vida, dijo, y nunca había participado en algo así. Nick es una de las personas más apasionadas que conozco. Adora esto, por sus venas corre agua salada. Me hace pensar que todo es posible. No olvides eso, todo es posible. Cuando te sientas que te ha tumbado un problema enorme, confía en que todo es posible. Al principio tal vez no encuentres la salida, pero debes creer que las circunstancias pueden variar, que pueden llegar soluciones y que la ayuda te llegará de lugares inesperados. Entonces, todo es posible. Si un tipo, sin brazos ni piernas, puede aprender a surfear en una de las playas más increíbles del mundo, entonces, cualquier cosa, cualquiera, es posible para ti. La fe echa raíces. La parábola del sembrador es una de las historias más populares de la Biblia. Un granjero siembra semillas por todo el lugar. Algunas caen en el camino y las aves se las comen, otras caen sobre las rocas y nunca echan raíces. Otras más caen entre la maleza espinosa y su crecimiento se ve mermado. Solo las semillas que caen en buen suelo pueden crecer, producir una cosecha y crear muchas más semillas de las que se plantaron originalmente. A nosotros no solo nos entregan semillas, también nos brindan un corazón que es nuestro buen suelo. Cuando las dificultades nos golpean, podemos consolarnos con los sueños que tenemos de una vida mejor. Estos sueños son como las semillas que necesitamos para las realidades que se avecinan. Nuestra fe es el buen suelo que le permite crecer a esas semillas. La gente que me ama siempre me motivó. Plantaron semillas en mi corazón y me aseguraron que yo contaba con bendiciones que podían beneficiar a otros. Algunos días les creía, algunos otros, no. Sin embargo, ellos no se rindieron jamás porque sabían que a veces estaban sembrando en el pavimento o entre la maleza. Confiaron en que sus semillas echarían raíces algún día. Cada mañana, antes de irme a la escuela, mi familia plantaba semillas. Que tengas un lindo día, Nicolás. Haz tu mejor esfuerzo y Dios hará el resto. Había días en que pensaba, ajá, sí. Dios tiene un terrible sentido del humor, porque ya sé que hoy me van a molestar en el patio. Por supuesto, en cuanto llegaba a las canchas de la escuela en mi silla de ruedas, algún idiota comenzaba a decirme que tenía una rueda ponchada o que necesitaba usarme en la biblioteca como tope para la puerta. Muy gracioso. En aquellos descorazonadores días, las palabras de aliento de mis padres caían en un suelo estéril. No había nada que las nutriera. Yo tenía demasiada amargura por la situación en la que había nacido. Pero en los meses y años que le siguieron a mi mal viaje en Latina, una mayor parte, cada vez, de su aliento, caía en tierra fértil. Fue así, en parte, porque me había ido ganando a mis compañeros gracias a mi determinación y mi personalidad extrovertida. Todavía tenía días pésimos, pero eran cada vez menos. Alguna vez, el gran escritor motivacional, Norman Vincent Peale, dijo, conviértete en un posibilitador. No importa cuán oscura se vea tu vida,
Levanta la mirada y contempla las posibilidades. Siempre míralas, porque están ahí. Tal vez nunca te conviertas en presbítero o rotario, pero siempre deberás llevar contigo una tarjeta de posibilitador. Si no tuvieras confianza en las posibilidades de tu vida, ¿en dónde estarías? ¿En dónde estaríamos todos? Las esperanzas para el futuro nos proporcionan inercia. Nos mantienen moviéndonos hacia adelante a pesar de los inevitables tiempos difíciles, del desencanto y de la desesperación. Mis tendencias de encontrar posibilidades surgieron a muy temprana edad. Tenía unos 6 o 7 años cuando escribí e ilustré mi primer libro. El título era El unicornio que no tenía alas. Claro, no es ningún misterio de dónde salió el concepto, pero tengo que decir que aquella breve parábola tomada de mi propia vida te ofrecerá un cálido mensaje sobre la fe. No te preocupes, es muy breve porque solo tenía 6 años cuando la escribí. Había una vez una mamá unicornio que iba a tener un bebé. Cuando el unicornio creció, no le salieron alas. La madre unicornio dijo, ¿qué le pasó a sus alas? Cuando el unicornio salió de paseo, vio a otros unicornios volando en el cielo. Entonces se acercó un niño y le preguntó, ¿qué le pasó a tus alas? El unicornio respondió, no me salieron alitas, niño. Entonces el pequeño le dijo, voy a tratar de fabricarte unas alas de plástico. Le tomó 1 hora hacer las alas de plástico para el unicornio. Cuando terminó, le preguntó al unicornio si podía montar en su espalda y él le dijo, sí, claro que puedes. Así que se fueron de paseo. El unicornio comenzó a volar y gritó, ¡funciona! ¡Funciona! Cuando volvieron a la tierra, el niño desmontó y el unicornio volvió a volar de nuevo. El pequeño le dijo al unicornio, ¡felicidades, unicornio! El niño regresó a casa y le contó a su mamá, a sus 2 hermanas y a su hermano, lo que había pasado con el unicornio. El unicornio vivió muy feliz por siempre. Fin. Todos deseamos vivir felices por siempre, pero la desilusión siempre ocurrirá a pesar de que creas que puedes manejar los momentos difíciles. No obstante, tu objetivo siempre debe ser un final feliz. ¿Por qué no intentarlo? La paciencia se ve recompensada. Mi equipo de Life Without Limbs me ayudó a planear la gira de alcance mundial en 2008. Nuestro objetivo era visitar 14 países. En las primeras instancias de la planeación, establecimos un presupuesto y echamos a andar una campaña para recaudar fondos y así cubrir los gastos del viaje. En aquel entonces no contábamos con un grupo profesional de recaudadores de fondos, así que nos quedamos cortos y no alcanzamos nuestra meta. Yo me adelanté y comencé la gira visitando Colombia, Ucrania, Serbia y Rumanía. Cuando regresé a casa, a mis consejeros les preocupaba el hecho de que no tuviéramos fondos para llevar a cabo el resto del viaje. Mi tío Bata es un exitoso hombre de negocios en California y es parte de mi consejo. Él tomó la decisión ejecutiva de cancelar 2 compromisos importantes de la gira, pero el dinero no era la única razón. Hemos recibido más y más reportes de que tal vez no sea seguro viajar, porque han surgido situaciones delicadas en la India, en especial en Mumbai y también en Indonesia, nos dijo. Como de cualquier manera estamos cortos de presupuesto, creo que lo más adecuado sería visitar esos países en otra ocasión. Mi tío es un hombre muy sabio y no lo contradije. Le dije que confiaba en él y me fui a cumplir un compromiso en Florida. Ahí contábamos con 450 voluntarios tan solo para manejar a la multitud. Yo estaba ahí para inspirarlos a ellos, pero el público logró recargarme la batería con su entusiasmo. En el camino de vuelta a casa en California, me sentía tan motivado por la recepción que había tenido en Florida, que sentí la urgente necesidad de continuar la gira mundial de la forma en que se había planeado al principio. Oré y pedí una guía. Sentí que debía ir a India e Indonesia a pesar de la falta de fondos y de las señales de peligro. Pensé que nosotros debíamos servir a otros y que el mundo tendría que arreglarse solo. Tío Bata me invitó a cenar a su casa para hablar sobre el deseo que yo tenía de continuar apoyado en la fe y no en los fondos. Mientras charlábamos durante la cena, me sentí muy conmovido por la situación. Sentía con mucha fuerza que era algo que debía hacer. Tío Bata me entendió y comprendió el deseo que tenía de llevar un mensaje a la mayor cantidad posible de gente. Vamos a ver a dónde nos conduce el Señor durante las próximas semanas, me dijo con paciencia. No te sientes vencido cuando afrontas un reto. Tampoco sales huyendo.
Defines la situación, buscas soluciones y confías en que cualquier cosa que suceda será para bien. Es fundamental tener paciencia porque estás plantando semillas, porque tienes que soportar el mal tiempo y esperar la cosecha. Pero si encuentras un obstáculo, lo más importante es que no cometas ninguna tontería. No estrellas tu cabeza contra el problema y no das la vuelta para alejarte. Buscas una solución y confías en que todos los obstáculos tienen un propósito. Cuando no hubo dinero para continuar la gira, no nos apresuramos a gastar un dinero que no teníamos. Oramos, buscamos soluciones. Creímos que si la puerta estaba cerrada entonces, en algún otro momento se abriría con otra oportunidad. Lo más importante es que si sigues buscando, siempre vas a encontrar un camino. Tal vez tengas que ajustar tus sueños a las realidades, pero mientras sigas respirando, debes recordar que las posibilidades continúan ahí. Dicho lo anterior, tengo que contarte esto. No recibimos ninguna respuesta a nuestras oraciones para conseguir financiamiento para el resto de la gira. Sin embargo, se disparó una cadena sorprendente de sucesos. Unos días después de la cena en casa de tío Bata, un individuo llamado Brian Hart, quien me había escuchado hablar en Florida, me llamó para ofrecerle a la fundación una gran suma de dinero como donación. Luego, recibimos una llamada de nuestros contactos en Indonesia. Nos dijeron que habían rentado 2 estadios en Hong Kong para nosotros. Nos prometieron que si asistíamos, ellos cubrirían nuestros gastos. 2 días después nos visitaron de una organización de beneficencia de California para entregarnos una suma todavía mayor. Con eso podríamos pagar los gastos que nos faltaban cubrir de la gira. El dinero dejó de ser problema en solo un par de días. Todavía teníamos algunas preocupaciones respecto a la seguridad en algunos de los lugares que visitaríamos, pero depositamos nuestra confianza en Dios. Gracias, Salvadora. ¿Recuerdas cuando mencioné que todo lo malo venía para bien? Debido a la falta de recursos que tuvimos, nos habíamos visto forzados a modificar el itinerario para India, pero cuando tuvimos fondos disponibles, volvimos a cambiar la fecha de la visita, y de hecho, llegamos una semana antes de lo planeado. Tal vez ese cambio en el itinerario salvó nuestras vidas. Tan solo un par de días después de que estuvimos en Mumbai, 3 de los lugares que habíamos visitado sufrieron ataques terroristas. El Hotel Taj, el aeropuerto y la estación de trenes del sur de Mumbai fueron algunos de los blancos de ataques en los que murieron 180 personas y 300 más quedaron heridas. Nuestro primer itinerario nos habría situado en Mumbai, en los lugares precisos, justo al momento de los ataques. Se podría decir que corrimos con suerte, pero yo creo que Dios tenía un plan que no pudimos ver antes. Es por esa razón que resulta tan relevante tener fe en el futuro y seguir trabajando para alcanzar tus metas, incluso cuando los problemas parecen acumularse en tu contra. Montado en la vida con un pie. Este capítulo lo inicié comentando que mi pie izquierdo resultó ser un pequeño apéndice de bastante utilidad. He aprendido a sentirme agradecido de tener mi pie porque los innovadores se mantienen ocupados inventando ingeniosos artilugios que son perfectos para él. Las palancas y las pantallas digitales son tan solo algunos de los aparatos más útiles que he encontrado. A pesar de que no tengo brazos ni piernas, ahora puedo vivir la vida de formas que ni yo ni mis padres hubiéramos imaginado cuando era niño. Las posibilidades para mi vida parecían mínimas en aquel entonces, pero gracias a la tecnología y al poder de creer y lograr, los límites se han desvanecido. Sin importar lo difícil, cruel e implacable que sea tu vida, debes mantenerte firme. Cuando yo llegué al mundo mi situación era bastante sombría, pero logré ir esculpiendo una existencia plena y llena de recompensas. Y si acaso crees que soy la excepción, piensa en los logros de uno de mis héroes, el fallecido Christy Brown. Christy nació en 1932 en Dublín, Irlanda. Fue el 10º de los 22 niños que tuvieron sus padres. Por desgracia, solo 13 de ellos llegaron a la edad adulta. Christy llegó al mundo con todos sus miembros, pero estaba terriblemente discapacitado, tanto que no se podía mover, solo podía emitir algunos sonidos. En aquel tiempo los doctores no supieron identificar cuál era el problema de Christy. Tuvieron que pasar varios años antes de que le diagnosticaran un tipo de parálisis cerebral particularmente severa. Como Christy no podía hablar con claridad, los doctores pensaron por años que también tenía una discapacidad mental. Su madre insistió en que no tenía problemas de ese tipo, que solo le era imposible comunicarse.
Ella y otros miembros de la familia trabajaron incansablemente con él, y un día, cuando Christy trataba de decirle algo a su hermana, tomó un pedazo de tiza con su pie izquierdo. Era la única parte de su cuerpo que podía controlar. Christy aprendió a escribir, dibujar y pintar con su pie izquierdo. Su familia, al igual que la mía, estaba decidida a brindarle una vida tan normal como fuera posible, así que lo montaron en un viejo carrito y después en un vagón. Como yo, Christy se convirtió en un buen nadador. Después, su madre conoció a un doctor que le ayudó a internarlo en el hospital Johns Hopkins. Tiempo después, ese mismo doctor abrió un hospital para Christy y otros pacientes con parálisis. También introdujo a Christy al mundo de la literatura. Varios escritores irlandeses inspiraron a Christy a expresarse como poeta y escritor. Su primera obra fue un libro de memorias que tituló Mi pie izquierdo. Más adelante este se convirtió en una novela bestseller, Down All the Days, Abajo todos los días, y luego en una película estelarizada por Daniel Day-Lewis, quien por cierto, es hijo de uno de los amigos literarios de Christy, Cecil. Day-Lewis ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación. Christy publicó otros 6 libros y también se convirtió en un pintor incansable. Piensa en los oscuros días en que Christy Brown y su familia pasaron preguntándose qué tipo de vida tendría. Solo podía mover una parte de su atormentado cuerpo, solo podía emitir algunos sonidos, y sin embargo, se convirtió en un connotado escritor, poeta y pintor. Además, tuvo una sorprendente vida que fue narrada en una película premiada. ¿Qué te depara el futuro? ¿Por qué no te quedas un rato a ver cómo se desarrolla tu historia? El panorama. Muchas veces, durante mi niñez, tuve una visión limitada. La imagen que tenía de mi vida estaba tan centrada en mí, que nunca imaginé que habría otras personas en circunstancias más adversas que las mías. Gente como Christy Brown, por ejemplo. Luego, como a los 13 años, en un periódico leí un reportaje sobre un hombre australiano que se había visto envuelto en un terrible accidente. Según recuerdo, quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar, y confinado a una cama por el resto de su vida. No podía imaginarme lo espantoso que eso sería. Su historia me ayudó a abrir los ojos y expandir mi mente. Comprendí que mientras mi carencia de miembros representaba varios desafíos, todavía tenía mucho que agradecer, que había infinitas posibilidades para mi vida. Creer en tu destino puede desencadenar un gran poder, puede ayudarte a mover montañas. Mi despertar a todas esas posibilidades fue, sin embargo, un proceso gradual. A los 15 años escuché la historia del hombre ciego que se narra en el Evangelio de San Juan. El hombre había sido ciego desde que nació y cuando lo vieron los seguidores de Jesús, le preguntaron a su líder: «Señor, ¿quién cometió el pecado para que este hombre naciera ciego, él o sus padres?». Esa era la misma pregunta que yo me había formulado. ¿Acaso hicieron algo malo mis padres? ¿Acaso fui yo? ¿Por qué otra razón habría nacido sin brazos ni piernas? Jesús respondió: «Ni este hombre ni sus padres han pecado. Nació ciego para que la obra de Dios se pueda manifestar en él». Cuando el ciego escuchó la explicación, la visión que tenía de su vida y las posibilidades cambió dramáticamente. Puedes imaginar la resonancia que tuvo esta parábola en mí, cuando era un adolescente tan consciente de mis peculiaridades, discapacidades y de lo mucho que dependía de otros. De pronto vi una nueva posibilidad. Yo no era una carga, no era deficiente, no estaba siendo castigado. Había sido diseñado para que la obra de Dios se manifestara a través de mí. Cuando leí aquel versículo de la Biblia a los 15 años, me inundó una ola de paz como no había sentido nunca. Me había preguntado por qué nací sin miembros, pero ahora comprendía que el único que sabía la respuesta era Dios. Lo tuve que aceptar y creer en las posibilidades que Él me enviaría. Nadie sabe por qué nací con esta discapacidad y nadie sabía por qué el ciego nació con la suya. Jesús dijo que sucedió de esa forma para que las obras de Dios pudieran ser reveladas. Aquellas palabras me confirieron una sensación de alegría y gran fortaleza. Comprendí por primera vez que en la vida no se consiguen de inmediato las respuestas que uno desea. Tienes que caminar con fe. Yo tuve que aprender a confiar en las posibilidades para mi vida. Si yo puedo tener esa confianza, tú también puedes. Piénsalo. Cuando era niño no había forma de saber que mi carencia de miembros me ayudaría a ofrecer un mensaje de esperanza en tantas naciones y a tal diversidad de gente.
Claro que la adversidad y la desilusión no son divertidas, no tienes que fingir que las disfrutas, pero debes creer en que se avecinan mejores días, que la vida será plena y llena de propósito. Un modelo a seguir. La primera vez que presencié en verdad el poder de creer en nuestro propio destino fue en una junta de la preparatoria, cuando escuché a un orador motivacional. Era un hombre de Estados Unidos llamado Reggie Daggs, y ese iba a ser un día difícil para él. Había 400 chicos en nuestra asamblea escolar. El calor era húmedo y el destartalado sistema de sonido emitía terribles ruidos y a veces fallaba. Los nativos estábamos inquietos, pero él nos cautivó con su historia. Nos contó que su madre fue una prostituta adolescente de Luisiana que había considerado practicarse un aborto para resolver su pequeño problema. Por fortuna para Reggie, decidió tenerlo. Cuando se embarazó, ya no contó con su familia ni con un lugar para vivir, así que se mudó a un gallinero. Una noche, mientras se acurrucaba ahí, temerosa y sola, se acordó de una maestra que había tenido. Era una mujer muy simpática que alguna vez le dijo que le llamara si necesitaba algo. Era la señora Daggs. La maestra manejó desde su casa en Tennessee hasta Luisiana para recoger a la chica embarazada y la llevó a su casa, con su propia familia, su esposo y 6 hijos grandes. La señora Daggs y su esposo adoptaron a Reggie y le brindaron su apellido. La pareja le inculcó valores morales muy sólidos, contó Reggie. Una de las primeras lecciones que le enseñaron fue que no importaban la situación y las circunstancias, él siempre tendría la opción de responder negativa o positivamente. Reggie nos contó que casi siempre había tomado las decisiones correctas porque tenía fe en las posibilidades para su vida. No quería equivocarse porque creía que había muchas cosas buenas esperándolo. Hizo mucho hincapié en algo que me conmovió profundamente. Nunca podrás cambiar tu pasado, pero sí, puedes cambiar tu futuro. Tomé sus palabras muy en serio. Nos había tocado a todos. Reggie también ayudó a plantar una semilla en mi mente. Me hizo considerar la posibilidad de convertirme en un orador. Me agradaba pensar en el hecho de que este humilde hombre había causado un efecto positivo en un grupo tan grande e inquieto, en tan solo unos minutos. También me parecía súper cool que anduviera volando por todo el mundo, solo para hablar con la gente, y además, le pagaban por darles esperanza. Al salir de la escuela, pensé, tal vez algún día yo también tendré una historia para compartir tan buena como la de Reggie. Ahora te exhorto a que aceptes el hecho de que quizás, ahora no puedes ver el camino, pero eso no significa que no esté ahí. Ten fe, tu historia te está esperando, y yo sé que será increíble.